La iglesia robótica, pues capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, allí encontramos 7 cartas. 7 cartas de Jesús a 7 iglesias. ¿Cuáles son estas iglesias? Pues fueron las iglesias mencionadas en el capítulo 1, ¿verdad? Conocemos por nombre allí a estas 7 iglesias en Asia Menor. Ahora, mientras que estas 7 iglesias fueron iglesias históricas, reales, tangibles, conocidas en el día de Juan, la aplicación de lo que Jesús tiene que decirles a estas iglesias va mucho más allá de esas mismas iglesias. La aplicación se extiende hacia todos los hijos de Dios. La aplicación se extiende hacia la iglesia, hacia el cuerpo de creyentes en Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿es Calvary Chapel Lima, un cuerpo de creyentes en Jesucristo? Sí, espero. Otra vez, ¿es un cuerpo de creyentes en Jesucristo? Amén. Sí, claro que sí. Y entonces, porque eso es cierto, podemos deducir que el mensaje que Jesús tiene para estas 7 iglesias es el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Por eso vamos a pasar 7 domingos escudriñando cada una de estas cartas de Jesús. Y en estas cartas encontramos qué es lo que Jesús piensa acerca de las iglesias. ¿Qué está en la mente de Jesús? ¿Qué tiene que decir Jesús acerca de las iglesias? Y sabes, me parece algo de pronto muy bueno, pero de pronto hasta terrorífico. Porque la pregunta debería hacerse, ¿qué piensa Jesús de mí? Y sabes, no solamente de mí, ¿qué piensa Jesús de mi iglesia? ¿Qué piensa Jesús acerca de Calvary Chapel Lima? ¿Qué nos describe mejor? ¿La iglesia sin amor? ¿La iglesia perseguida? ¿La iglesia mundana? ¿La iglesia que tolera el pecado? ¿La iglesia muerta? ¿La iglesia fiel? ¿O la iglesia tibia? ¿En dónde nos encontramos? Y lo cierto es que Jesús tiene algo que decirnos. Como iglesia, pero como individuo también. Porque es posible que dentro de una misma congregación hayan diferentes corazones que se encuentren en diferentes lugares, como hemos descrito estas 7 iglesias. Es interesante porque al final de cada carta Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es que no son 7 libros, son 7 cartas dentro de un mismo libro destinado hacia la iglesia. Y entonces debiéramos preguntarnos no solo cómo está mi iglesia, qué piensa Jesús de mi iglesia. No, a veces es fácil responder la pregunta ¿cómo está mi iglesia? Porque comparo con los demás y comparo con las demás congregaciones cómo estoy. Esta iglesia tiene esto y nosotros no. ¿Y por qué? ¿Y sabes qué? Para mí como pastor es fácil hacer eso. Para mí como pastor es fácil ver otras iglesias y ver, ellos tienen esto y ellos tienen el otro. Y mira cómo están haciendo allá. Y mira lo que... Pero mi preocupación y nuestra preocupación no debe ser qué están haciendo los demás. Nuestra preocupación debe ser qué estamos haciendo nosotros. ¿Cómo estamos siendo nosotros fieles con lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Entonces, esta vez es la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer la carta de Jesús a la iglesia en Éfeso. Acompáñame leyendo esos versículos, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, la palabra significa deseable. Deseable, sí. Y es curioso porque no es la ciudad necesariamente deseable a los ojos de Jesús, es su pueblo el deseable. Es el pueblo de Jesús, la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia. Son deseables a los ojos de Jesús, deseables. Mira, tanto es así, tan deseables a los ojos de Jesús, que Él decidió venir y morir en una cruz tan solo para tener comunión contigo, para perdonarte tus pecados y darte la oportunidad que pases el resto de la eternidad paseándote en su presencia, caminando con Él, adorándolo, sirviéndolo. Es así el afecto y el amor de Jesús por su iglesia. Pero Éfeso llegó a ser la primera iglesia, fíjate, aquí en nuestra narrativa, la primera de las 7 iglesias a las cuales Jesús se dirige. Y debemos de repente preguntarnos por qué, mientras que no sabemos exactamente por qué. Podemos deducir algunas cosas. 2, de ellas la primera es que Éfeso era la primera iglesia en esta ruta postal de la que estábamos hablando. Entonces, si vemos el mapa, Éfeso se encuentra en esta parte occidental de la costa de esta región de Asia Menor. Y ahí Éfeso era la primera ciudad como parte de esta ruta postal, esta ruta de comercio. Y ¿sabes qué? Me gusta eso porque me hace pensar que Jesús está siendo amable con el cartero, ¿no? No tiene que irse para aquí, para allá, regresa acá y vete para acá, sino Jesús está dándole en orden, ¿no? Estas cartas y cada iglesia en realidad es una después de la otra en esta ruta postal y Jesús es amable con el courier, ¿no? Pero número 2, es también digno de notar que es Éfeso la iglesia de donde partieron discípulos para fundar el resto de las iglesias en Asia Menor. Es como la iglesia madre, por así decirlo. Ahora, Éfeso es una ciudad notable con una iglesia notable. Es una ciudad famosa con una iglesia famosa. Ahora, antes de entrar en eso, habían pasado en este momento como 40 años desde que Pablo se fue de Éfeso. Pablo es quien había fundado la iglesia. Pablo pasó 3 años de su vida en esta ciudad compartiendo la palabra de Dios. Acabamos de estudiar eso en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 18, 19. Es ahí donde se encuentra Pablo en su tercer viaje misionero de retorno a la ciudad de Éfeso, pasando 3 años allí. Ahora, 40 años. Eso es lo que generalmente se considera como una generación. Y esto es significativo porque entonces debemos saber que la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos en Éfeso actualmente eran cristianos de segunda generación. ¿Qué quiere decir eso? Eran cristianos que habían nacido en un hogar cristiano. No como muchos de nosotros, incluido yo mismo, que nacimos conociendo algo acerca de Dios, pero no teniendo una relación con Él. Pero la mayoría de creyentes aquí eran creyentes que habían nacido en un hogar cristiano, eran una segunda generación. Esto necesitamos tenerlo en cuenta porque representa un reto siempre
pasar la obra del avivamiento a la siguiente generación. El reto con la segunda generación de cristianos, o tercera, o cuarta, o en adelante, el reto con esto es que a veces la persona es tan accesible, la verdad de la Escritura y la sana doctrina es tan accesible para esta persona que se vuelve insensible a veces a la misma verdad. Creciendo en un lugar en donde los padres han decidido criar a sus hijos con los principios de la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, guiándoles en el camino recto. Muchas veces el reto es, pues, que los hijos a veces toman por sentado que la verdad ha sido inculcada en su casa y se convierte en un reto especialmente porque siempre ha sido así. Para la segunda o tercera generación de cristianos siempre ha sido así, no conocen algo diferente. Y mientras que pueden ver en sus amigos y pueden ver en otras personas las cosas o el camino del mundo, ellos no conocen eso muchas veces. Y este puede ser el reto, ¿no? No como los que somos cristianos de primera generación, que conocimos al Señor cuando nadie más en nuestra casa conocía al Señor. Y esto representa parte de la identidad de la iglesia en Éfeso en este momento. Entonces, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso en el primer versículo. Ahora, ¿sabes qué? Dios puede haber escogido miles de otras maneras para poder comunicarse con su iglesia, ¿no? Dios puede haber mandado un mensaje de cualquier otra manera a su iglesia. Mira, Él puede haber utilizado ángeles, puede haber utilizado sueños, visiones, señales en el cielo. Cuando se quema la tostada sale un mensaje ahí, una imagen, una aparición de la Virgen. Dios puede haber mandado señales de diferentes maneras para tratar de comunicar su mensaje, en otras palabras, lo que Él quería decir a la iglesia. Pero ¿sabes qué escogió para hacerlo? Decidió dictarle a uno de sus siervos para que escriba una carta y sea enviada a la iglesia. Esto es representativo del resto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta es la principal manera, no la única manera, pero la principal manera en cómo Dios se comunica con su iglesia. A través de su palabra, a través de la Biblia. Y eso es justamente lo que Pablo dice, no solamente de las 7 cartas de Jesús a las iglesias, pero de toda la Escritura. Porque segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto es representativo, lo que está sucediendo con estas 7 cartas. Jesús está dictándolas a sus siervos. Fíjate, Juan es el autor humano. Juan es quien tiene la pluma o lapicero o lo que sea que se usaba para escribir en esos días. Y él está escribiendo el mensaje, pero fíjate que Juan no es quien origina el mensaje. El mensaje no se origina con Juan, el mensaje se origina con Dios, se origina con Jesús. Y mientras que de repente Dios no dictó audiblemente al resto de los escritores de la Biblia, podemos saber, como dice aquí 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que la Escritura es inspirada por Dios con un propósito, y ahí vemos 4 de ellos, hasta 5, hasta 6 propósitos, vemos allí en este versículo. Crucial. Entonces no podemos perder de vista quién es el verdadero remitente. No es Juan, es Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús te escriba una carta? Varias cosas. Jesús tiene algo que decirte y va a hacerlo
escribiendo una carta a su iglesia. Ahora, si el creador del universo te escribe una carta, más vale que prestes atención. Y lo que Jesús tiene que decir a estas iglesias es sumamente importante. Quizá es lo más importante de todo el libro de Apocalipsis. Me arriesgo a hacer esa afirmación. ¿Sabes por qué? Porque de capítulos 4 a capítulo 22, al final del libro de Apocalipsis, del 4 al 22, se trata acerca de las cosas que van a acontecer en el futuro. Pero capítulos 2 y 3 se trata acerca de las cosas que son ahora. Capítulos 2 y 3 nos muestra la situación actual. Esto es lo que está sucediendo en el corazón de las iglesias de Asia Menor, pero ¿sabes qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón también? Quizá en tu propio corazón. Entonces Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, como dijimos la semana pasada, es muy probablemente el pastor o el líder de la congregación. ¿Y sabes por qué? La palabra ángel significa literalmente mensajero. Y obviamente Jesús no tenía que darle a Juan un mensaje para darle a un ángel celestial. Dios podía hacerlo ahí mismo. Entonces, el mensajero es posiblemente el pastor, el líder de la congregación. Ahora, el mensaje no está destinado al líder de la congregación únicamente. El mensaje está destinado a toda la congregación que es representada por él. Es como si alguien viniera y nos diera un mensaje, ¿verdad? Un pastor amigo o alguien que tiene un mensaje especial para Calvary Chapel Lima, viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Pienso esto de la iglesia, ¿por qué no le dices esto a la iglesia y esto a la iglesia? Y entonces yo vengo y comunico ese mensaje con ustedes. Entonces el mensaje que una persona puede darme para la iglesia puede ser a mi nombre, pero es para toda la iglesia y es exactamente lo que Jesús está haciendo, dirigiéndose al mensajero para compartir el mensaje al resto de la congregación. En Éfeso, la iglesia en Éfeso. Como te dije, esta ciudad era famosa. Y era famosa porque varias cosas. Pues estaba bien conectada, ¿verdad? Hemos mencionado hace un momento, estaba en esta ruta, hemos visto el mapa, un lugar estratégico. Conectaba Asia Menor con el resto del mundo. Lo segundo, por lo que era importante esta ciudad, es porque había un templo aquí, del cual nosotros aprendimos cuando estudiamos el libro de los Hechos, el templo a Diana de los Efesios, contra cual el Pablo predicaba, no directamente, pero indirectamente, predicando a Jesús. Y hubo toda esa revuelta. Por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, gritaban allí en contra de Pablo. Es ciertamente ese episodio que marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Pablo, la vida de prisionero. Ya no era más libre, pues comenzó a ser cautivo, ¿no? del Imperio Romano. Ahora, lo otro que notamos en este lugar en Éfeso es que había una predominante práctica de hechicería. Y es que conocimos también en el mismo libro de los Hechos que muchos que se convertían trajeron sus libros de brujería y los comenzaron a encender, a prender, a destruir cuando se dieron cuenta de la verdad, se dieron cuenta de quién era Jesús y lo que había hecho por ellos y lo necio de la hechicería y el misticismo y el ocultismo y todo eso, y lo rechazaron, ¿verdad? Y mira, no tenemos que ir más allá sin hacer un punto de aplicación para nosotros. La iglesia en Éfeso, ellos se dieron cuenta que Jesús y el ocultismo no eran compatibles. Jesús y la hechicería no son compatibles. Jesús y el horóscopo no son compatibles. Jesús y el tarot no son compatibles. Jesús y Madame Diez Canseco no son compatibles. Entonces, continuando, no solamente era la ciudad famosa, pero la iglesia era famosa. La iglesia en Éfeso era famosa. Una de las razones ya te compartí es que es a través de esta iglesia que nacen las otras 6, pero la otra razón es porque había una excelente enseñanza, había un excelente legado de enseñanza en esta iglesia. Pues el fundador, Pablo,
Pasó 3 años allí. Pero no solamente Pablo, Priscila y Aquila, antes de que Pablo fuera y se quedara allí, ellos estaban allí ministrando con un hombre llamado Apolos. No solamente Priscila y Aquila, no solamente Apolos, no solamente Pablo, sino que también Timoteo, el padawan de Pablo, el aprendiz, él estaba allí, este pastor había estado en Éfeso. Timoteo, pero la tradición nos dice que el mismo apóstol, el mismísimo apóstol Juan, quien escribe esta carta, había sido pastor en esta iglesia por varios años también. Imagínate la enseñanza de esa iglesia con estos pastores. Imagínate la doctrina de esta iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces Éfeso, la iglesia, era conocida por el legado de su enseñanza, de la sana doctrina. Y de eso vamos a ver vestigios en lo que Jesús tiene que decir a esta misma iglesia. Ahora, hay algo interesante acerca de las 7 cartas. Y es que las 7 cartas, y esto necesitamos hacer un cambio de velocidad un momento. Estábamos en primera, segunda, ahora vamos a quinta. ¿No? Por un momento quiero que despiertes, quiero que ¿no? sacudas, ¿no? tu cabeza, despierta un momento, porque lo que vamos a ver a continuación, si no estás atento, pues vas a terminar con un gran signo de interrogación en tu mente, en tu corazón y en tu rostro también. Entonces, es interesante, porque las 7 cartas de Jesús a las iglesias son también una asombrosa descripción de la historia de la iglesia. No tenemos tiempo para entrar en todo esto ahora, pero basta con decir que es posible separar toda la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta nuestro día en 7 periodos y ver cómo cada carta se aplica perfectamente a cada periodo. No tenemos tiempo, pero quiero mostrarte de todas maneras. ¿Puedo? ¿Sí? ¿O lo pasamos? Ok, gracias. Bien, entonces mira, este es el enfoque histórico de las cartas de Jesús. Dije hace un momento que estas cartas fueron originalmente escritas a 7 iglesias históricas y reales, pero hay una aplicación secundaria, y este es el enfoque histórico que quiero compartirte aquí. Vamos a hacer una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo, ahí está la cruz de Jesús, ahí está en el año 32, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí está Jesús, y luego el suceso importante es el día de Pentecostés. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cae sobre los 120 discípulos y la iglesia nace de esta manera, recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos rastrear hasta este lugar el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, ¿cuándo termina esta era? ¿Cuándo termina este tiempo? Pues termina en el rapto de la iglesia, cuando Jesús viene en las nubes y nosotros, como dicen tesalonicenses, vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes como en un abrir y cerrar de ojos. Este es el rapto. Ahora, entre Pentecostés y el rapto estamos nosotros. Y eso es lo que conocemos como la era de la iglesia, ¿no? Nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia, ¿no? Entonces, si dividimos la era de la iglesia, hay algunos que dividen las eras de la iglesia en diferentes maneras, y está bien. No hay una división dogmática, así es y así es, porque así es. La historia es difícil de dividir en periodos, porque muchas veces los periodos se cruzan, ¿no? Y es difícil dar una fecha para el término, la culminación de una era hacia la siguiente. Si separáramos en 7 periodos la historia de la iglesia, vemos esos 7 periodos: la iglesia apostólica, luego la iglesia perseguida, luego la iglesia imperial, del imperialismo, la iglesia pagana, el paganismo, la era de la reforma, la era de las misiones, que no se ve muy bien allí, y luego la era de la apostasía, que tampoco se ve muy bien ahí, perdón.
¿no? Entonces, estos son los 7 periodos de historia de la iglesia. Ahí están las fechas también, del 32 al 10, al 100, del 100 al 312, del 312 al 590, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, podríamos entrar en detalle, pero esto es parte de una clase muy profunda de historia de la iglesia, y si tienes tiempo para conversar, nos podemos quedar después de servicio si quieres, pero necesitamos por cuestiones de tiempo movernos más rápido. Entonces, tenemos estos 7 periodos de historia de la iglesia, y es curioso ver cómo van sucediendo. Ahora, lo que podemos hacer es tomar esta línea de tiempo y ver estos 7 periodos más claramente. Aquí vemos la duración de cada periodo, ¿no? El inicio de la primera con la crucifixión de Jesús o el día de Pentecostés, termina con la muerte del último apóstol, la iglesia apostólica. Luego la iglesia de la persecución, del 100 al 312, las 10 olas de persecución del Imperio Romano contra los cristianos, terminando con Constantino. La era del imperialismo, cuando la iglesia y el Imperio Romano se casan, por así decirlo, ¿no? Y ahora hay una iglesia-estado, una iglesia oficial, ya no es perseguida. Luego la era del paganismo, en donde comienzan a entrar todas estas doctrinas erradas que no están en la Escritura, doctrinas de hombres, palabras de hombres. Esto es lo que vemos durante todo este tiempo. Es en este momento donde muchas de las doctrinas que practica la Iglesia Católica nacen, tienen su raíz ahí. La era de la Reforma, siendo 1517 el año en donde Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta allí de la catedral, y termina esta era de la Reforma en el año 1700 aproximadamente, hasta el 1900, que es el tiempo donde comienza a verse un movimiento misionero mundial. No la iglesia, mi movimiento misionero mundial, sino un verdadero movimiento de misiones en el mundo. Y es así que salen diferentes misioneros durante estos 2 siglos. Y luego, a partir del 1900 hasta nuestro día, la era de la apostasía. Es ahí donde comenzamos a ver nuevamente estas falsas doctrinas y enseñanzas que han hecho que muchos se aparten de la fe, que crean en otro evangelio, ¿no? que dejen y se aparten de Jesucristo, ¿no? Es en donde estamos viviendo hoy, ciertamente. Nos basta prender el canal de televisión cristiano, entre comillas, para ver a pastores que lo único que están haciendo es pidiendo dinero por televisión. Nos basta ir a una librería cristiana para ver a libros absolutamente no confiables, que enseñan doctrinas completamente erradas, y junto a sana doctrina. Entonces hay toda esta mezcla de lo que estamos viviendo el día de hoy. Ok, este es el punto. Estos 7 periodos de la iglesia corresponden casi perfectamente con las 7 cartas del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, siendo la carta a Éfeso correspondiente con esta primera edad, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Tiatira, luego a Sardis, luego a Filadelfia y luego a Laodicea. Es fascinante estudiar el libro de Apocalipsis, y especialmente cuando vemos esto a través del libro. Y por eso vamos a pasar 7 domingos estudiando cada una de estas iglesias, porque es tan profundo lo que Dios tiene que compartirnos aquí. Pero bien, entonces esto es lo que quería mostrarte. Ahora sí vamos a regresar a tercera un ratito, ¿no? Y regresar a el libro del Apocalipsis aquí. Entonces Jesús les dice, en el versículo 1, seguimos en el versículo 1, ¿no es genial? No. Más vale que no te pases la hora hoy día, Manolo. Mira, el versículo 1 leímos, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús se describe a sí mismo aquí, en el versículo 1. ¿Quién dice esto? ¿Quién es el remitente? Jesús, ¿verdad? Y él se describe de 2 maneras. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Necesitas también prestar atención a esto,
Porque Jesús se describe a las iglesias, a cada una de las 7, de 7 diferentes maneras. Jesús se describe a sí mismo de 7 maneras distintas. Ahora, cada una de estas descripciones de Jesús está íntimamente ligada a la situación particular de cada iglesia. En otras palabras, hay un aspecto de la naturaleza de Jesús que coincide y ministra a cada corazón. No importa dónde esté, no importa cómo esté, Jesús tiene algo para decir a cualquier corazón, en cualquier lugar, en cualquier momento. Jesús tiene algo que decirnos. Ahora, los títulos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Los pastores. Entonces, esta afirmación que Jesús tiene los pastores en su diestra, esta afirmación tiene que ver con la autoridad de Jesús. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia no le pertenece a una persona, a un hombre, a un ser humano solamente. La iglesia le pertenece a Jesús. Jesús es quien tiene en su diestra a los pastores, a las personas a cargo. Él sostiene. Ahora, esta palabra es tan hermosa, dice el que tiene. Y para nosotros en español no significa mucho el que tiene, pero esa palabra en original es como que el que sostiene, el que sustenta, el que resguarda, es lo que implica esa palabra. Y es tan hermoso saber cómo Jesús tiene no solamente a los pastores, pero a toda la iglesia en su diestra. Tiene que ver con la autoridad de Jesús. El segundo título, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así como estos. Solo hay 5, pero son 7, imagínate. 7 candeleros de oro y Jesús se pasea en medio. Y cada candelero es cada una de estas 7 iglesias. Este título tiene que ver con la presencia y con el lugar de Jesús en la iglesia. Con la presencia y con el lugar de Jesús. ¿Por qué la presencia? Porque Jesús está allí, andando entre los candeleros. La presencia de Jesús. Esto debe cambiar radicalmente cómo tú piensas acerca de nuestro tiempo de congregación como iglesia. Porque si sabes que Jesús está entre nosotros, hablándonos a nosotros, entonces eso cambia totalmente tu concepto de congregarte. ¿Qué sucede cada domingo en la mañana? ¿Qué hace Jesús cada domingo en la mañana? Va a la iglesia. Está allí, está presente. Yo no sé si tú estás presente, pero donde está Jesús yo quiero estar. Obviamente está con nosotros en donde sea que nosotros estamos, pero Jesús dice está en medio de la iglesia. Y esto tiene que ver con el lugar. ¿Cuál es el lugar de Jesús? El centro, el medio. Y este lugar usualmente es un lugar de importancia, es un lugar de preeminencia. Jesús está en el centro y es allí donde debe estar. Jesús debe estar en el centro de cada congregación. Jesús debe estar en el centro de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras mentes, de cada uno de nuestros corazones. Y veremos cómo el hecho de que esta realidad había sido olvidada por los creyentes en Éfeso, es que su iglesia sufrió. Porque Jesús tiene que identificarse a Éfeso como el que tiene la autoridad, el que está en medio, el que tiene la preeminencia y la importancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera lo habían olvidado. Y vamos a ver que esto es respaldado por lo próximo que Jesús tiene que decir. Pero ¿sabes qué? Cuando olvidamos esta realidad, nuestra iglesia sufre. Quizás no parece que sufre, pero sufre. Y vamos a ver por qué. Pon a Jesús en el centro de tu vida. Entonces Jesús tiene 3 cosas que decir. Lo bueno, lo malo y la solución.
Básicamente es lo que Jesús les dice a cada una de las iglesias, después de identificarse. Le dice lo bueno, lo malo y la solución. Vamos a ver lo bueno que Jesús tiene que decir a esta iglesia. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjate el versículo 6, porque esto también es parte de lo bueno. Vamos a saltar el versículo 4 y 5 y vamos al versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, tres cosas. Número 1, arduo trabajo y paciencia. Esa era una iglesia que por apariencia era una iglesia espectacular. Era una iglesia que tenía todos los eventos en el calendario. Era una iglesia que todos los fines de semana salía a evangelizar. Era una iglesia que todos los días estaban haciendo algo. Era una iglesia que era completamente activa. Tu arduo trabajo. Y es posible aparentar ser una iglesia vibrante, teniendo todas las actividades, todos los grupos, pero sin embargo haber olvidado el principio fundamental, la realidad de dónde debe estar Jesús en nuestra congregación. Porque sabes que a veces es fácil hacer todos los programas habidos y por hacer, para ministrar a las damas, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a los drogadictos, a las prostitutas, y todos los programas para ministrar a todo el mundo, y sin embargo perder de vista a Jesús. Ahora Jesús les dice lo bueno. Tienes arduo trabajo, has hecho muy bien y eres paciente. Lo siguiente que le dice es que tienen un discernimiento doctrinal. Él les está diciendo, yo sé que ustedes no permiten que cualquiera venga y les enseñe cualquier cosa. Yo sé que ustedes conocen la verdad y que han juzgado a los que enseñan mentira. Y eso está bien y les aplaudo por eso. Entonces, es importante aquí porque debemos aprender de estas cosas. ¿Cómo reconocemos la mentira? ¿Cómo reconocemos la falsedad? Conociendo primero la verdad, conociendo primero lo verdadero. ¿Cómo sabes que un billete es falso? Porque conoces cómo debe ser el verdadero. Así es con la sana doctrina. Necesitamos conocer la sana doctrina y luego nos daremos cuenta de lo falso. Y eso es lo que había sucedido. Recuerda el legado de enseñanza. Los pastores que habían estado aquí por años enseñando la palabra de Dios. Esto había repercutido en esta iglesia. Entonces Jesús les dice muy bien, están haciendo muy bien en este sentido. Pablo les había advertido a los de la iglesia en Éfeso acerca de los falsos maestros que vendrían. Y léelo conmigo, aquí está en Hechos 20. Pablo les dijo a los pastores en Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os es puesto por obispos, para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé, mira lo que dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, Pablo les había advertido que vendrían falsos maestros y gracias a Dios ellos habían prestado atención. Lo tercero que les dice es acerca de los nicolaitas. Y hay dos posibilidades. Jesús les dice, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas y bien, porque yo también. ¿A qué se refiere? Hay dos posibilidades. Una es que son los seguidores de Nicolás. Nicolás es uno de los 7 diáconos originales escogidos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 5. Uno de los 7 diáconos que fueron seleccionados para ministrar a las viudas, ¿recuerdas? La historia o la tradición dice que Nicolás se apartó de la fe y comenzó a enseñar
falsedad y comenzó a vivir en un estilo de vida inmoral, guiando a sus seguidores a hacer lo mismo, mientras todavía llamándose hijos de Dios. Y comenzó a enseñar herejías, Nicolás, en un estilo de vida inmoral. Entonces, puede que Jesús se esté refiriendo a este estilo de vida de libertinaje, a este estilo de vida de inmoralidad, de algunos que se dicen llamar cristianos, pero no hay santidad en sus vidas, no hay pureza en sus vidas, no hay un deseo por agradar a Dios. Entonces, es una de las posibilidades. La otra es que en realidad tiene que ver con la palabra Nicolaitas, porque Nico significa conquistar y Laos significa pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Es que posiblemente durante este tiempo habían nacido o crecido algunos en la iglesia enseñando que hay una distinción entre el clero y el pueblo. Y es ahí donde nace la palabra laicos, las personas que no tienen una posición en la iglesia, pero simplemente vienen, los feligreses, los laicos. Y esa distinción entre los que sirven al Señor y los que solamente vienen. Ahora, Jesús dice, yo aborrezco esto. Necesitamos reconocer que no hay distinción entre la persona que tiene un cargo en la iglesia y la persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque todos somos los mismos, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. El pastor no es más espiritual por ser pastor. Todos por igual estamos en un mismo estándar a los ojos de Dios. La autoridad en el reino de Dios no tiene nada que ver con cuán capaz es una persona. La autoridad en el reino de Dios tiene que ver con ministrar a las necesidades de aquellos bajo esa autoridad. Tiene que ver con orden, no tiene que ver con importancia de una persona. Jesús dice, yo aborrezco esto. Y nosotros necesitamos tener una cuidadosa inspección de nuestra vida. ¿Pienso que soy mejor que alguien más porque sirvo? Jesús dice que aborrece eso. Y tristemente hay congregaciones en donde hay una línea divisoria, una línea imaginaria que divide al pueblo de Dios entre los que sirven, los ungidos, los profetas, los apóstoles, llámale lo que quieras, y el resto de la congregación. Y todos, wow, mira al pastor, y mira al profeta, y mira al ungido, mira al sabio, ¿En serio? Jesús dice, todos se han apartado, no hay ni un justo, ni aun uno. Y si hay una autoridad, si hay un orden en la iglesia, es porque así lo mando yo. Tiene que ver conmigo, diría Jesús, no con el pastor. Entonces tenemos que tener en claro esto. No hay nada malo con un título. Lo malo es que tu identidad se encuentre en tu título. Tu identidad no está en tu título, tu identidad está en Jesús. Puedes llamarme pastor porque soy el pastor de la iglesia, pero no porque sea algo especial en mí o no porque alguien tenga algo más espiritual porque tiene un cargo en la iglesia. Y si tienes, yo no tengo ningún problema con que me llames por mi nombre. Hazlo, por favor. Tutéame. Porque nadie es más especial en el reino de Dios. Entonces, Nicolaitas. Lo bueno, eso es lo bueno. Lo malo, solamente una cosa. Jesús les dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Jesús les dice, tengo contra ti algo. Y ¿sabes qué me parece curioso? Porque todo lo bueno que tenían estas iglesias, todo lo bueno que tenía la iglesia en Éfeso no era suficiente para contrarrestar lo malo que tenían. Uno se pregunta, Señor, pero ¿dónde está el karma? ¿Dónde está el yin y el yang, lo bueno y lo malo? Tengo suficientes buenas obras para como cancelar mis malas, ¿no?
Jesús dice, no. Tienes muchas cosas buenas y te felicito por eso, pero también tienes algunas cosas que no acepto y que tengo en contra tuyo. No somos salvos por un sistema de buenas obras. Somos salvos por la sangre de Jesús. No podemos ser nunca lo suficientemente buenos como para entrar en el cielo por nuestro propio mérito. Necesitamos la sangre de Jesús, ser cubiertos con su perdón. Tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Fíjate, no les dice, has perdido, se te perdió tu primer amor. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que cuando tú pierdes algo es un accidente, pero cuando dejas algo es algo voluntario. Cuando tú pierdes algo, no sabes dónde está, no sabes cómo encontrarlo. Cuando tú lo dejas, sabes exactamente dónde está. Es la gran diferencia. Jesús dice, has dejado tu primer amor. No se te ha perdido, no se te ha extraviado, sabes exactamente dónde está, pero voluntariamente lo has dejado y te has apartado. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Max Lucado, un autor cristiano contemporáneo, él escribe un libro que se llama El aplauso del cielo, y quiero leerte un fragmento. Porque Jesús dice, me has dejado, ya no me amas como antes, es básicamente lo que está diciendo. Y en este fragmento dice Max Lucado, las leyendas del Taj Mahal, todas fascinan, pero hay una que espanta. La esposa preferida del gran mogol, Jahangir, murió. Devastado, resolvió honrarla construyendo un templo que le sirviera de tumba. Su féretro fue colocado en el centro de una gran parcela de tierra y se inició la construcción del templo alrededor del mismo. No se ahorraría gasto alguno para lograr que su lugar de descanso final fuese magnífico. Pero al convertirse las semanas en meses, el dolor del mogul fue eclipsado por su pasión por el proyecto. Ya no lloraba por la ausencia de ella. La construcción lo consumía. Un día, mientras caminaba de un lado a otro de la obra en construcción, su pierna chocó contra una caja de madera. El príncipe se sacudió el polvo de la pierna y ordenó al obrero que se deshiciera de la caja. Jahangir no sabía que había ordenado la eliminación del féretro, ahora olvidado, escondido bajo capas de polvo y tiempo. La persona que se pretendía honrar mediante la construcción del templo había sido olvidada, pero el templo fue igualmente erigido. Y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra relación con el Señor. Nos comenzamos a concentrar en todo lo que debemos hacer, que nos olvidamos de quiénes somos y por quién hacemos las cosas que hacemos. Es como en un matrimonio donde se acaba la luna de miel y ahora los esposos se toman por sentado. Ya no me amas como antes. ¿A dónde se fue la piel de gallina? Ha sido reemplazada por patas de gallo. Ya no me tratas como antes, ya no me hablas como antes. Y es lo que puede suceder. Es lo que puede suceder, pero Jesús les dice, están haciendo las cosas correctas. ¿Te diste cuenta? Están haciendo las cosas correctas, incluso en el nombre de Dios. Pero en hacer las cosas correctas se habían olvidado de quién las merecía y por quién las hacían. En el proceso del servicio se habían olvidado del amo. Su relación con Dios se había vuelto robótica, mecánica. Se habían estancado en su caminar con el Señor. Venían a la iglesia, repartían las Biblias, llevaban las cosas, las metían en la van, las sacaban. Estudiaban en el instituto bíblico, iban y servían al Señor, y iban los miércoles al estudio bíblico. Y Dios no dice que está mal todo esto. Él los felicita, pero estaban sirviendo solamente por hacerlo, porque su corazón ya no estaba allí. Estas obras deben fluir de nuestra relación con Dios, pero nunca sustituir nuestra relación con Dios. Lo que nos define no es lo que hacemos, pero de quién somos y para quién lo hacemos.
Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, más importante de toda la ley de Moisés, él respondió: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dijo, el segundo es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la conexión es interesante, porque el amor de Dios aviva nuestro amor por el prójimo, pero la falta de amor por Dios apaga nuestro amor por el prójimo. Una señal de que hemos dejado nuestro primer amor es que hemos dejado de amar a los demás. Nos volvemos egoístas. Dejamos de preocuparnos por los que se pierden. Ay, la iglesia ya no es como antes porque ya no conozco a nadie, porque hay muchas personas nuevas. ¿Estás diciendo que muchas personas nuevas, escuchando el consejo de la palabra de Dios, yendo antes que iban al infierno, ahora están yendo al cielo, y eso te parece incómodo porque nadie conoce tu nombre? ¿Es en serio? Ahora, cuando una iglesia crece, y cuando no son 10, 12, 13, 14, sino son más, son 50, 60, 70, 80, 400 personas, es necesario, para poder tener esa conexión, tener grupos más pequeños. Y es lo que hacemos con los grupos de las damas. Es necesario que te conectes con un grupo donde puedes tener esa conexión íntima. El grupo de varones, el grupo del estudio de miércoles, el grupo de oración y etcétera, y todos los otros grupos, los grupos en casa que estamos empezando pronto. Es importante, por supuesto, pero es que te sientes incómodo porque ya no es como antes, porque hay personas que no conoces. Cuando decimos, es hora de saludarnos antes del estudio, por favor, antes de sentarte puedes saludar. Ay, sentarme, ay, ya quiero sentarme, no quiero saludar a nadie. No quieres saludar a nadie. ¿La solución? Jesús les dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús les dice 3 cosas como respuesta y solución a su problema. Y lo mismo es aplicable para nosotros hoy. La primera le dice, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Recuerda significa mira atrás, examina, vuélvete para ver dónde estabas y dónde estás ahora. Recuerda. ¿Sabes qué? Es curioso porque hay diferentes pasatiempos y uno de los pasatiempos que me llama la atención es el correr tabla, ir al mar y estar allí, ¿verdad? Y me gusta eso, pero ¿sabes qué? Algo interesante sucede pues con la corriente marina, con la corriente del mar. Es que tú entras en un lugar y estás esperando ahí las olas, estás esperando y de pronto te volteas y ya no estás ahí. Estás en otro lugar, estás varias decenas de metros lejos de donde originalmente estabas. Y cuando sales tienes que ver, y una de las cosas que haces es, a la hora de entrar, tener un hito, tener un lugar donde tú puedes saber, este es el lugar donde yo entré. Entonces ves a la orilla y ahí ves algo y dices, este es el lugar en donde debo estar. Y puedes estar en el mar y puedes moverte y puedes regresar al mismo lugar en donde estabas. Y lo mismo debe ser con nuestro caminar con el Señor cuando vemos hacia atrás. Jesús dice, recuerda. Y la palabra significa continúa recordando, está en el presente continuo. ¿Cuál es nuestro punto de referencia espiritual? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Recordar cómo eras cuando recién aceptaste a Jesús. Las primeras semanas, los primeros meses, ¿cómo eras? ¿Qué pasión tenías por encontrarte con el Señor en la congregación, por abrir su palabra y leerla, por estudiarla, por compartirle a alguien acerca de la salvación que tú acababas de recibir? ¿Cómo eras en tu primer amor? Y lo segundo que les dice es arrepiéntete.
Arrepiéntete, porque ¿sabes qué? El arrepentimiento no es algo que decimos a los inconversos. Arrepiéntete para que seas salvo. No, eso también es para los cristianos, para los hijos de Dios. Porque el arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez. Es algo que debe ser parte de nuestra vida. Es parte de la vida del creyente. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y lo tercero es que no se queda solamente en arrepentimiento. Lo tercero que le dice es regresa. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Pues la misma pregunta, ¿cómo eras cuando recién conociste a Jesús? Regresa a hacer lo que estabas haciendo cuando recién conociste a Jesús. Leyendo, teniendo tu devocional, orando con fervor, caminando con el Señor, disfrutando. Leyendo la palabra solamente por el hecho de disfrutar su presencia. Congregarte, separar tu tiempo para estar entre la congregación de los santos. Compartiendo con alguien el mensaje que de repente ahora tomas por sentado tu salvación. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Ay, es que ya no me siento. Tú puedes decidir amar a pesar de que el sentimiento ya no esté. ¿Por qué? Porque el sentimiento sigue a las decisiones. El sentimiento sigue a las decisiones. Ay, es que ya no me siento. Lo que decimos y lo que la palabra de Dios dice para esos matrimonios en donde esto mismo ha sucedido, la respuesta es la misma. Recuerda cómo eras cuando recién se casaron, cómo eran de novios, cómo eran de enamorados, cómo eran en esa luna de miel. ¿Y qué hacían? ¿Cómo se trataban? Y arrepiéntete, cambia de dirección y haz las primeras obras. Se dice la historia de un abogado que se encontró con una mujer que estaba a punto de divorciarse, le pidió consejo y le dijo, abogado, ¿qué tengo que hacer? Voy a divorciarme, aconséjeme. Y el abogado le dijo, ¿quieres hacerle el mayor daño a tu esposo? Sí. Entonces por los próximos 3 meses, le dijo el abogado a la esposa, ya que te vas a divorciar de él, no le hables mal, no lo insultes, no lo critiques, no le digas nada malo. Alábalo por las buenas cosas que hace. Enamóralo con tus palabras, con tus actitudes. Deja de juzgarlo y criticarlo y haz que él se sienta como el rey de la casa. Y una vez que hayas conseguido eso, después de 3 meses, le das la noticia y le dices que te vas a divorciar. ¿Sabes qué pasó con ese matrimonio? Después de los 3 meses se fueron en una segunda luna de miel y se olvidaron del divorcio. Jesús les dice, necesitas recordar, arrepentirte y regresar a hacer las primeras obras, porque si no, les dice, y aquí les da una solemne advertencia, si no, quitaré el candelero de su lugar. Y sabes, la historia nos dice que la iglesia en Éfeso aceptó la exhortación, que esa generación que recibió esta carta, en esta iglesia hubo un gran avivamiento, pero un gran avivamiento que no duró mucho tiempo, porque el día de hoy Éfeso es una ruina y en ese territorio no hay más una iglesia cristiana, es una parte de Turquía controlada completamente por el territorio musulmán. Quitaré el candelero de su lugar. Jesús es soberano para cerrar una iglesia que continúa en desobediencia y rebelión para con Él. Jesús dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, en el libro de Deuteronomio. Hay una solemne advertencia. Porque si dejamos pasar más y más tiempo, ya no nos va a importar. Y lo que antes era crucial para nosotros, ahora simplemente ya no es una prioridad. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero podemos arrepentirnos, podemos decidirlo hoy. No sé si mañana,
No sé si mañana demos paso al endurecimiento del pecado y perdamos la oportunidad de arrepentirnos. Es lo que sucedió con el rey Saúl en la historia de Israel. Dios estuvo allí tratando de convencerlo, guiándolo, haciéndole ver que él tenía su vida en sus manos, mostrándole que David iba a tener misericordia de él, como Dios podría haber tenido misericordia de él si Saúl se arrepentía. Pero no lo hizo, porque para él fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para nosotros. Amar a Dios es y debe ser una prioridad en tu vida. Dios no está tan preocupado por lo que hacemos por Él, pero por el tiempo que pasamos con Él. A Dios no le importa tanto las buenas obras que puedes hacer, aunque son importantes, pero más que eso, más que tu productividad, le importa tu corazón. Y termino con esto, es en Lucas 10, si quieres me acompañas. Y tengo que hacerte la pregunta, ¿con quién te identificas en esta historia, en este pasaje? Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41 de Lucas 10. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? Si alguna vez hubo un tiempo en el que estuviste más cerca a Cristo, piensa, iglesia, si alguna vez hubo un momento en donde orabas más apasionadamente, leías más su palabra, compartías de Él cada vez que tenías la oportunidad, si algún momento, mirando hacia atrás, puedes recordar que en algún momento estuviste más enamorado o enamorada de Jesús que hoy, entonces hemos caído en el desliz. Hemos dejado nuestro primer amor. Necesitamos recordar, necesitamos arrepentirnos y necesitamos regresar. Necesitamos darle prioridad a nuestra relación con Dios antes que nuestra religión con Él. Que esto no sea una palabra que nos toca ahora y nos impacta, pero luego salimos por esas puertas y es como si nunca la hubiéramos escuchado. El mensaje de Dios para Calvary Chapel Lima es claro esta mañana. Recuerda, arrepiéntete y regresa. No sea que llegue el tiempo en el que sea muy tarde para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por esta solemne advertencia que nos has dado esta mañana. Padre, queremos amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a permanecer llenos de ese primer amor. Llenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Y si hay alguno de ustedes esta mañana que se ha sentido identificado por esto y reconoces que te has deslizado, quiero que en esa misma actitud, en ese cerrar los ojos, en ese inclinar tu cabeza, repitas conmigo, Señor, te pido perdón. Reconozco que me he apartado. Reconozco que me he deslizado. Y recuerdo, Señor, cuán precioso es tu amor por mí. Ayúdame a regresar y hacer las primeras obras. Pasar tiempo contigo, estar enamorado de ti.
tomar la decisión cada día. Gracias por morir por mí, por amarme. Lléname de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.